A diferencia de otros capítulos de la serie sobre el espectro político, esta vez no hablaremos sobre una ideología política concreta e histórica. Hablaremos de un debate que comenzó hace 20 años y que pretende explicar un proceso que está en pleno desarrollo: el auge iliberal, la aparición de nuevos modelos autoritarios en el marco de un cambio de época y un sistema democrático en crisis. El término iliberalismo fue acuñado por el escritor y periodista Fareed Zakaria en un artículo publicado en diciembre de 1997, El auge de la democracia iliberal. Zakaria plantea una paradoja. Los datos evidencian que en las últimas décadas hubo un continuo proceso de democratización a nivel global. Cada vez hay más países democráticos, pero también se puede observar una continua erosión de los principios que constituyen una democracia liberal. Vemos que muchos gobiernos avanzan sistemáticamente sobre los procedimientos y límites constitucionales, vemos superpresidentes que gobiernan por decreto y evaden el sistema de contrapesos y la división de poderes, y vemos que muchos líderes y partidos justifican lo que sea por haber ganado las elecciones. Lo que está en auge es una democracia iliberal, un régimen híbrido, donde el autoritarismo se legitima por el uso de procesos y rituales democráticos. El autor nos da un espectro, ejemplifica un iliberalismo modesto en la Argentina del presidente Carlos Menem y uno extremo en la Bielorrusia de Lukashenko o el Kirguistán de Askar Akayev. En el año 2003, Zakaria expandió su tesis en un libro que fue un bestseller, El futuro de la libertad, la democracia iliberal en el extranjero y en nuestro hogar. La democracia occidental sigue siendo el modelo para el resto del mundo, pero ¿es posible que como una supernova, en el momento de su gloria cegadora en universos remotos, la democracia occidental se esté vaciando en el centro? Aparte de un breve análisis histórico de cómo ha evolucionado la libertad y la democracia en Occidente, el autor hace un especial énfasis en diferenciar estos conceptos, asegurando que es un grave error pensar que estos van necesariamente de la mano. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, es muy anterior a la democracia y no necesita de su existencia. La democracia es la fase última, la fase más desarrollada y sofisticada de un Estado de Derecho. Si se prioriza que exista una democracia, pero fallan los mecanismos que protegen los derechos y las libertades, lejos de ayudar, la democracia podría ser hasta contraproducente. Esto que explica Zakaria es importante porque cuando escribió el libro se debatía si había que imponer la democracia en gobiernos autocráticos. Se acordarán de Saddam, Gaddafi, Mubarak o Ben Ali, que al final fueron derrocados con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero a pesar del grave diagnóstico que hace Zakaria de la crisis de la libertad y la democracia, él se muestra optimista. Basándose en varios estudios, sugiere que el factor clave para que aparezca y se fortalezca una democracia liberal es la prosperidad económica y un alto PBI per cápita. A la luz del caso de China, esto le da esperanza. Como ellos se están enriqueciendo, gracias a políticas de liberalización y apertura económica, se estarían sentando las bases para la transición a un sistema más libre. Pero obviamente, no todos comparten el optimismo que Zakaria sigue teniendo. Es muy recomendable que vean los dos debates que tuvo con Niall Ferguson, quien plantea un panorama más pesimista y argumenta que este autor vive en una fantasía. El primer debate se hizo en 2017 y el segundo en 2019. Un trabajo reciente sobre el auge iliberal es un libro publicado en 2018 por Yascha Mounk, El pueblo contra la democracia, por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Este libro es relevante porque analiza el problema desde otro enfoque.
Desde la disolución de la Unión Soviética, muchos politólogos asumieron que la democracia liberal entraría en una etapa de continua consolidación. Recordarán la tesis de Francis Fukuyama, la democracia liberal como el fin de la historia, como el estadio último de la evolución política. No se concibe que un país con una economía fuerte y con una experiencia democrática pueda virar a otro sistema. Pero el trabajo de Monk ofrece una gran cantidad de datos que rebaten estas ilusiones. Tanto en Estados Unidos como en los países de Europa Occidental, vemos una proporción creciente de ciudadanos que tienen una opinión negativa de la democracia o no la consideran especialmente importante. En los últimos 25 años se expandió rápidamente el porcentaje de personas que están abiertas a la posibilidad de un gobierno autocrático, donde un líder fuerte no tenga que lidiar con las elecciones ni el parlamento. Cada año en Estados Unidos, Suecia, Polonia o Reino Unido crece el porcentaje de personas que apoyarían a un gobierno militar. Y simultáneamente, los jóvenes de estos países, especialmente en Suecia, se alejan cada vez más del centro político y se identifican con posiciones de extrema izquierda o extrema derecha. Monk concluye que la democracia se está desconsolidando y que las tendencias indican que nos dirigimos hacia un futuro iliberal. El autor ofrece varias teorías para explicar por qué la gente está enojada con el sistema democrático. Daré algunos ejemplos. Por un lado, sus investigaciones concluyeron que la opinión de los ciudadanos de a pie prácticamente no tienen impacto en las políticas públicas. Los gobiernos sirven casi exclusivamente a élites económicas y a lobbies. Si bien es exagerado decir que el país está dirigido por y para los donantes, los grupos de intereses especiales y los lobistas, no cabe duda de que la dirección del país requiere en buena medida de la complacencia de esos colectivos. No se considera soborno que los lobistas redacten directamente partes de la legislación del país en nombre de los representantes popularmente elegidos, ni que las compañías a las que representan envíen a esos mismos representantes generosos donativos de campaña unas pocas semanas después. Tampoco se considera constitutivo de soborno que unos diputados británicos defiendan los intereses de grandes empresas públicas cuando están en el cargo y que luego pasen a ocupar un puesto en los consejos de administración de estas cuando se retiran del Parlamento. Se trata de un desembolso de dinero privado que beneficia a los poderosos y reorienta las políticas públicas. Así, la labor de los legisladores, presuntamente consistente en traducir las opiniones populares en políticas públicas, queda tristemente secuestrada, en muy buena medida, por intereses particularistas. El auge iliberal se podría explicar como una revuelta contra las élites que nos gobiernan. Otro punto que hace el autor es que hay una gran frustración por el estancamiento económico y el aumento de la desigualdad. El efecto combinado de una desaceleración del crecimiento y una aceleración de la desigualdad ha sido un estancamiento del nivel de vida de grandes partes de la población. La tasa de crecimiento puede seguir pareciendo aceptable si se compara con la media total de la historia humana. Pero si se compara con las décadas que marcaron el pico de la estabilidad democrática, representa una caída desastrosa. Hace 100 años existía la convicción de que con trabajo y esfuerzo uno podría asegurarle a sus hijos y nietos una calidad de vida mucho mejor. Hoy se está perfilando una situación diferente, y esto puede ser muy frustrante, especialmente para los jóvenes, que no ven buenas proyecciones para su futuro. Aquí habría que replantearse el consenso socialdemócrata que se instaló en Occidente hace ya 70 años. Me gustaría recordarles esa frase de Keynes que se volvió una máxima. A largo plazo todos estaremos muertos. Y sí, Keynes está muerto y el largo plazo que él y sus colegas no quisieron considerar ya llegó. La clase media trabajadora que vive fuera de las grandes ciudades tiene buenas razones para estar preocupada. Pero este sector de la población suele ser ignorado por la clase política. No se puede subestimar el impacto que esto puede tener en el tejido social y la percepción sobre la democracia. Lo mismo ocurre en Europa con la inmigración. La crisis migratoria ha causado ansiedad y preocupación en un sector muy grande de la sociedad.
Pero la clase política, en vez de atender los miedos y las preocupaciones de los ciudadanos, los tratan de criminales y los censuran. Me gustaría ofrecerles mi mirada como una lectura extra al fenómeno del iliberalismo. La crisis de la democracia y el fenómeno iliberal pueden explicarse como la manifestación de una crisis cultural subyacente. La cultura occidental, ese conjunto de valores, ideas e instituciones que han sido la base de la vida social y el desarrollo de nuestros países, está agonizando. Mientras la posmodernidad barre lo poco que queda de una cultura en decadencia, decenas de grupos intentan tomar las riendas de una sociedad que ha perdido su dirección y propósito, que ha perdido su ethos. Que hoy no podamos ponernos de acuerdo en qué es una mujer y qué es un hombre, pone en manifiesto que culturalmente estamos empezando otra vez desde cero. Y frente a una fragmentación cultural tan grande, la convivencia se hace difícil y la fragmentación política inevitable. La democracia posmoderna, aunque pretende actuar de manera neutral y conciliadora, hace todo lo contrario, porque todas las competencias del Estado, desde la educación a la justicia, están profundamente ideologizadas. Y en una sociedad fragmentada, esto no puede llevar a otra cosa que a una guerra tribal. Conservadores, nacionalistas, liberales, progresistas, socialistas, feministas, animalistas, homosexualistas, indigenistas y otras decenas de tribus van formando complejas facciones y alianzas que incluso han llegado a enfrentarse en las calles de manera violenta. Y no hablamos de Ruanda, hablamos de Estados Unidos y otros países que supuestamente eran adalides de la democracia liberal. Si no se resuelve esta tensión o no se aplican estrategias políticas que logren mejorar la convivencia de una sociedad fragmentada, el conflicto puede profundizarse. Y si bien este conflicto se presenta simultáneamente en diferentes campos, medios de comunicación, redes sociales, el ámbito educativo y el ámbito laboral, políticamente se manifiesta en el auge del iliberalismo. Como la gente ya no admite la tibieza y no está dispuesta a negociar con grupos que ya no tolera, la sociedad se vuelve cada vez más extremista y las soluciones autoritarias son percibidas como opciones viables. En este contexto, es de vital importancia alcanzar la estabilidad social y económica. De no ser así, cualquier incidente puede gatillar una ola de extremismo que retroalimente la guerra tribal. Y hay que prestar una especial atención a la escalada de conflicto. Si las tribus de izquierda queman y profanan iglesias, como ocurre en Chile, algunas tribus de derecha, que antes eran inofensivas, se volverán extremistas. Y si las tribus derechistas bombardean y desestabilizan a los países de Medio Oriente, las tribus yihadistas y salafistas crecerán exponencialmente. Esta situación requiere de una mente fría y de las virtudes cardinales: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. ¿Cómo podemos entender entonces al iliberalismo desde el espectro político? Cuando hablamos de iliberalismo, nos referimos a algo institucional, a expresiones autoritarias contra la democracia, no a una política económica en particular. Es decir, en base a criterios de propiedad y mercado, un régimen iliberal podría presentarse con tintes socialistas, corporativistas o librecambistas. Podríamos poner de ejemplo socialista a Venezuela, de corporativista a la Argentina y de librecambista a Singapur. Muchos politólogos afirman que hoy por hoy la base del éxito para cualquier gobierno es el crecimiento y la estabilidad económica. Por esta razón, hay buenos motivos para creer que el auge iliberal se va a presentar con políticas económicas que aseguren un buen ritmo de crecimiento para que la gente esté contenta. Hace unos años se rumorea que Rusia y China se están preparando para volver al patrón oro. ¿Es posible que los países iliberales y autocráticos sean los más interesados en tener una economía estable y abierta a los mercados? ¿Qué significaría que estos países comiencen a tener más éxito económico que las democracias occidentales? ¿Qué impacto tendría esto en una sociedad que está desencantada con la democracia? Estos debates comenzaron hace poco, así que los invito a compartir el video y dejar sus opiniones. Agradezco a los Patreons, a los miembros del canal,
y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.